Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy los quiero invitar a suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo definitivamente el día de hoy, que la dejes pasar con mucho amor, que la devuelvas al universo con amor para que el universo también te devuelva muchísimo amor. También los quiero invitar a hacer una oración por las personas que en este momento estén pasando por algún tipo de dificultad. La puedes hacer en tu corazón, orar por esas personas, sean conocidas o desconocidos o algo en general. También puedes escribir en los comentarios lo que salga de tu corazón si tú quieres, si tú lo deseas. Ya verás que el universo nos devuelve estas oraciones con muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar con la lectura para mis queridos acuarianos y acuarianas que se encuentran en una relación en este momento. Quiero que pienses en esa persona especial que tú tienes en este momento mientras yo barajo las cartas, porque vamos a preguntar si lo que siente, lo que piensa esta persona de ti y lo que se les viene a ustedes en el futuro definitivamente. Vamos a preguntar qué piensa esta persona de ti, la persona especial que tú tienes en este momento. Bueno, vamos a sacar todas las cartas y las cartas de acá abajo es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano. Bueno, en este momento tu persona especial piensa de ti, está como disgustado contigo, ustedes han tenido unos problemas, han tenido unas discusiones algo fuertes. Al parecer a tu persona especial le han dicho cosas bastante negativas de ti. Tal vez le han contado que tú le has sido infiel de alguna u otra manera, pero tu persona especial es alguien que realmente te quiere y que tiene como una dualidad en este preciso momento. La verdad es que no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, está bastante triste. Es una persona que no pierde la esperanza realmente y dice, bueno, si esto va a ser real, esta persona quiere comprobar si realmente lo que le han dicho de ti es cierto. Entonces, esta persona piensa como atraerte más hacia él o hacia ella. Piensa, no sé, cambiar estrategia, no sé, cambiar de peinado o de forma de tratarte, darte algún tipo de sorpresa. Eso es lo que piensa tu persona especial en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro? Mira que hay algo, no sé, un problema, una dificultad en su relación. Hay un problema, una dificultad en su relación que se les va a presentar. Su relación, así lleve poquito o mucho tiempo, al parecer es una relación que es como si ustedes se conocieran desde siempre. Es como si fueran almas gemelas que se hubieran juntado ahora en este preciso momento y van a pasar por algún tipo de dificultades, no sé, disgustos bastante serios, pero es algo que ustedes van a poder superar definitivamente. Mira, estos son los disgustos y las dificultades y esta carta me habla acerca de la relación de lo que les estoy diciendo, pero sale esta carta que es la más positiva, que anula todo lo demás. Es algo que a ustedes los va a ayudar definitivamente como pareja a crecer y van a subir un escalón más allá de donde se encuentran en este momento como pareja. Deben tener muchísimo cuidado con los chismes porque es algo que va a ser constante en su pareja, es algo constante que van a haber personas que los van a estar diciendo a ustedes del uno o del otro, que los vieron, que ustedes hicieron, que dejaron de hacer, que no hicieron. Deben tener muchísimo cuidado con estas personas y ponerles límites definitivamente. Vamos a ver qué dicen los angelitos, qué consejo me les dan a mis queridos acuarianos y acuarianas para este preciso momento. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Vamos a sacar dos angelitos. Bueno, este angelito me dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, definitivamente los problemas, dificultades que ustedes tienen en este momento y ese disgusto que tiene tu persona especial contigo, es algo que ustedes lo van a superar.
es algo que ustedes van a poder saltar, que después de esto, en lugar de separarlos, a ustedes los va a unir mucho más y van a pasar a otro nivel. Muy seguramente va a ser una pareja que va a ser familia, que va a tener hijos y que en todo proyecto que ustedes se propongan van a prosperar. Este otro angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, a veces, no, generalmente, cuando existen estas personas que se interponen, se meten en las relaciones con chismes, con habladurías que no sean ciertas, es mejor tomar distancia, ¿ya? Es mejor tomar distancia si ustedes están viviendo juntos y viven con otras personas, hagan el esfuerzo de irse a vivir solitos o solitas y verán que de esta manera su relación va a funcionar de una mejor manera. O si son personas, o si ustedes definitivamente viven uno en una casa y otro en la otra, y hay personas que se meten mucho en su relación, en la de ustedes, pónganle límite a estas personas. Pongan límites a estas personas para que ya van a ver que ese retiro, como dice este angelito, el retiro avivará tu corazón, para que esa distancia que ustedes van a poner con las personas y ese límite que van a poner con esas personas y su relación va a hacer que su relación llegue a otro nivel definitivamente y el amor de ustedes va a tomar otro sentido diferente. Bueno, vamos a ver a mis queridos amigos de Acuario y amigas de Acuario que están solteritos y solteritas, qué mensaje me les dan en las cartas el día de hoy, que nos dicen nuestros guías espirituales. Vamos a ver lo que tú estás pasando en este preciso momento. ¿Estás cansado o estás cansada de muchos problemas que has tenido definitivamente? Estas cartas de acá abajo me representan tu futuro, lo que te espera a ti como persona, como soltero. Mira, estás muy cansado y muy cansada en este problema, de los problemas, ya sean personales, económicos, de cualquier tipo de situación que tú tengas. Estás bastante confundida por estos problemas, pero mira que te marca triunfo. Triunfo en cualquier tipo de dificultad y problema que tú tengas. Vas a encontrar la solución, ya sea tú mismo o por intermedio de otra persona. Mira, esta carta me está diciendo en este momento que hay una persona mayor, ya se puede ser padre, madre, abuelo, abuela, tíos, una persona mayor conocida tuya de signo Sagitario, Leo o Aries, que te va a ayudar en estas dificultades que tú estás viviendo en este preciso momento. Y esta carta me dice que esos problemas que tú tienes, que definitivamente no pierdes la esperanza porque vas a tener solución. Lo que te llama esta carta es a cambiar de estrategia. Cambia de estrategia para que todo te salga muchísimo mejor. Tal vez estás haciendo algo, estás insistiendo en irte por un camino y de pronto la solución está por otro camino. Bueno, vamos a ver qué te espera en tu futuro. Esta carta me dice que en tu futuro te espera, mira, después de esas situaciones que tú estás pasando en este momento, vas a salir con un nivel, ya sea económico, espiritual, personal, de otro sentido, que las personas te van a ver como una persona que tuvo el suficiente valor de salir de esas dificultades que estaba atravesando en ese preciso momento. Vamos a ver, esta carta te está diciendo en este momento que puede llegar a tu vida cierto nivel de inestabilidad emocional. Que puede ser que necesites de pronto algún tipo de ayuda, que si te sientes tan inestable emocionalmente en días que vienen, en próximos días, que busques ayuda definitivamente, apoyo en tus personas cercanas, apoyo en las personas que te quieren realmente y que te pueden dar felicidad definitivamente, que es algo que vas a alcanzar muy, muy bien. Esta carta te augura muchísima felicidad. Te augura en familia, en proyectos, te augura muchos éxitos. Y esta otra carta te augura que debes tener muchísimo cuidado con la próxima persona con la que tú te vayas a meter sentimentalmente, porque puede ser una persona que te vuelva a traer otra vez problemas, no sé, sentimentales,
que tienes que tener muchísimo cuidado con esa persona que vas a estar en un futuro, con la próxima persona que va a llegar a tu vida y a tu corazón. Debes tener cuidado y hacer las cosas totalmente diferentes de lo que lo hiciste en la relación anterior. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti, qué te aconsejan. Bueno, los angelitos te aconsejan en este preciso momento que tengas... que estés muy pendiente de tus sueños. Mira, dice, en sueños tendrás revelaciones. Está muy pendiente de tus sueños porque va a haber alguna idea, algo que tú quieres saber, alguna noticia importante, algo que te va a prevenir. Algo en sueños te vas a dar cuenta y vas a saber. Entonces está muy pendiente de tus sueños, de anotarlos al día siguiente. Mira, esta carta es súper, súper maravillosa. Dice, hallarás lo perdido, te dice este ángel. Tu tranquilidad, tu paz, tu calma, la vas a hallar definitivamente y vas a hallar también ese apoyo, ese respaldo que de pronto tú pensabas que no tenías, lo vas a encontrar definitivamente. Vas a hallar tu camino, vas a hallar tu esencia y tu centro lo vas a volver a encontrar. Bueno, vamos ahorita. Ya esto es para mis queridos acuarianos y acuarianas que están solteritos y solteritas. Vamos a ver en la economía de mis acuarios, a ver qué me les dice en este preciso momento, qué consejo nos dan las cartas y nuestros guías espirituales. Bueno, esta carta de acá estas cartas de acá arriba son lo que tú estás pasando en este preciso momento y las cartas de acá abajo es lo que a ti te espera, lo que te espera en un futuro. Más bien cercano definitivamente. Bueno, en este momento tú estás pasando por una etapa en la cual tú estás bastante inestable. Llegó a tu vida un golpe de suerte. Llegó a tu vida un golpe de suerte que tú no te lo esperabas, pero algo pasó, algo sucedió con este dinero o con este negocio que se veía como tan bien, como tan bueno, y en lugar de ser algo que tú esperabas, se convirtió prácticamente en un dolor de cabeza para ti y es algo que a ti te tiene ya realmente cansado, que ya no sabes qué hacer con esta situación, con este negocio o con tu situación económica, que ya no sabes qué hacer, tienes muchísimas dudas porque no sabes qué hacer en este momento con esta situación. Esto es lo que te marca en este momento lo que tú estás viviendo. Pero mira que las cartas también me dicen en este preciso instante que de esta situación tú vas a salir con la ayuda de unas personas que te van a dar definitivamente una orientación. Vamos a ver qué te dice para esta situación el angelito. Mira, promueve la vida. Yo te quiero decir que no hay dinero que pague la vida y la tranquilidad y la salud de nadie, de la tuya muchísimo peor. Y si en este momento esta situación que estás viviendo está comiéndote tu calma, tu paz interior, tu vida, tu salud y hasta la vida tuya, que pares ahí. Este ángel te está invitando a que pares ahí, que te des un tiempo, que te des unas horas si no tienes más tiempo, para poder tomar aire y poder mirar el panorama de una manera más calmada, más relajada y poder tomar una relación acerca de esta situación que estás viviendo en este preciso momento y que tomes el consejo de una persona que te quiere ayudar. ¿Qué te espera en el futuro económico? Que debes cuidarte muchísimo de una persona, muy seguramente, personas muy seguramente mayores que tú, Cáncer, Piscis o Escorpio, que te pueden estar queriendo meter en algún negocio, en algún proyecto que no te va a convenir definitivamente. Este negocio es algo en el que tú realmente dudas muchísimo, muchísimo, no te conviene para nada meterte porque no te va a ir para nada bien. Vamos a ver qué dicen los angelitos para esta situación. Mira, lo que te dice este ángel dice, estarás a salvo del crimen. Mira, tus guías espirituales te acaban de anunciar esto, de que no te metas en este negocio que te pensabas meter porque no te conviene para nada. Entonces toma en cuenta lo que te estamos diciendo, lo que te están diciendo tus guías espirituales y no vayas a caer en esa situación. Bueno, les mando miles de bendiciones a mis queridos acuarianos y acuarianas y nos vemos en una próxima oportunidad.